jóvenes, es momento de escuchar palabra de nuestro Dios. Esos momentos son especiales. Imagínense ustedes a una gran multitud, 4,000 personas, y Pedro parado y les empieza a platicar, y dice que de esas personas eran más de 4,000. ¿Cuántas convirtió Pedro? 3,000, ¿verdad? Bueno, era un grupo, un número bastante grande. ¿Todos se convertirían? No, ¿verdad? Por eso yo les mencionaba la cantidad de 4,000. Tuvo que haber habido mucha gente que llegó de todos los lugares, y solo unos pocos 3,000 se convirtieron. Era un mensaje que llevaba poder. Era un mensaje que cuando lo empezó a hablar Pedro, era un mensaje que Dios puso en su boca. Pidámosle a Dios en oración que también ponga esas palabras y que ponga un corazón abierto y dispuesto para escuchar su palabra. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por la vida y la salud que tú nos proporcionas. Vida y salud que necesitamos para escuchar tu palabra, para alabarte y glorificarte, para poder cumplir también dentro de la área que nos corresponde, amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Y en estos momentos precisos te suplicamos de que tú nos bendigas para que tu palabra, al igual que fue esparcida en aquellos lugares donde tú estuviste, en estos momentos también sea derramada para que salgamos gozosos comprendiendo quién tú fuiste. Gracias te damos porque es un alto privilegio el que estemos acá en este lugar para escuchar el mensaje que tú nos darás. Te suplicamos que abran nuestro corazón para que podamos comprenderlo, pero también para que podamos atesorarlo, pero en especial que podamos también publicar lo que tú deseas acerca de tu vida. Gracias te damos por estos momentos. En el nombre de tu amado Hijo te lo agradecemos todo. Amén. Acomódense, mis hermanos. Érase una vez. ¿Qué historias empiezan con érase una vez? Los cuentos, ¿verdad? Muy bien, sí, los cuentos empiezan con érase una vez. Y en el transcurso de la historia, el personaje principal por lo regular sufre, ¿verdad? Vemos a la sirenita y vemos a otros personajes por ahí que sufrieron como personajes principales. Pero al final, ¿qué pasó? Al final de la historia, ¿qué dice la historia? Y vivieron felices para siempre. En la historia que nosotros vamos a ver, no hay un tal acontecimiento que vivió feliz al final de su vida. Pero sí, cuando el Señor sabe, cuando Jesucristo sabe de que la juventud congregada en este lugar le ha aceptado o le va a aceptar a aquellos que no lo han recibido, entonces la historia para él sí es feliz para siempre. Entonces la historia que nosotros vamos a empezar a narrar sí tiene un final feliz. Es cierto, vemos a nuestro Señor Jesucristo crucificado, pero con una felicidad total al saber que más o menos un poco más de 500 jóvenes están congregados en Huehuetenango, en la escuela tipo Federación, que han aceptado o aceptarán su nombre. Para él va a ser un gozo el escuchar de que ustedes le han recibido en su corazón, ¿o no? Hablar de Jesucristo, podemos hablar desde varias etapas, pero vamos a iniciar hablando de él como un hombre, porque directamente cuando él estuvo en la tierra estuvo como un hombre común y corriente como nosotros. Si nuestro hermano que está aquí al frente se levantara y le pellizcara así como hacía el Kiko, o al Kiko se lo hacían, el Kiko se lo hacía a don Ramón, ¿verdad? Si nuestro hermano se levantara y le diera un pellizcón a nuestro hermano Carlos, le dolería, porque es un humano. De la misma forma estuvo nuestro Señor Jesucristo, lo golpearon y la palabra nos enseña que sufrió, ¿sí o no? Sufrió, sangró y muchas
otras cosas que le hicieron y lo vemos sufriente como un ser humano. Entonces, hablar de él como un hombre es difícil. Difícil si no apreciamos todo lo que existe o evidencias que existen de que él sí existió. Entonces ahí están los vestigios arqueológicos y existe otra serie de elementos en los cuales vamos a ver algunos de que nos van a dar fe de que nuestro Señor Jesucristo como hombre estuvo en la tierra. 2000 años aproximadamente atrás, todavía la gente se preguntaba ya cuál era la verdadera historia de Jesús. Y encontramos a Lucas describiendo en sus primeras palabras, describiendo de que ya habían algunas personas que habían tratado de poner en orden todo lo relacionado con Jesús. Dice, bueno, yo me voy a dar a la tarea también de investigar, de ir y preguntar quién fue Jesús sobre la tierra. Y entonces empieza el momento de la historia en la que desde esos precisos momentos, imagínense, Lucas escribe casi despuesito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y dice que ya habían problemas de que otros estaban contando cosas diferentes. Ahora en la actualidad, teológicamente hablando, se habla de un Jesús histórico. Cuando ustedes escuchen hablar de un Jesús histórico, están hablando directamente de Jesús como estuvo en la tierra como un ser humano. Y cuando él hablaba en algunos pasajes para que comprendamos y empecemos también a hacer exégesis nosotros o a comprender qué es lo que dice el texto, hay que comprender en qué momento lo dijo, como un hombre o cómo fue que lo dijo. Fue un hombre y en muchas de las ocasiones cuando él se expresó, habló como un ser humano igual que nosotros y por eso en algún momento dijo, ni yo sé la hora ni el día. ¿Recuerdan ese pasaje? Él lo dijo porque lo estaba hablando como un ser humano. Cuando él escribe, cuando Juan escribe, en el capítulo 17 hay una oración que está pidiendo por nosotros. Y dice el texto, versículo número 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces es importante que conozcamos quién es Jesús, porque vamos a saber de entradita y por ir hilando de los demás temas, quién fue realmente Jesús y por qué otro hermano les va a mencionar por qué se compadece de nosotros. La palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que están hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y están hablando de todos los acontecimientos que iba a sufrir. Y dentro de todos esos acontecimientos que él iba a sufrir, vamos a ver en estos cortos momentos, porque es corto el tiempo que vamos a platicar, algunas partes de su vida. Vamos a hacer una mini biografía, pero lo vamos a realizar desde el Antiguo Testamento en su mayoría de veces. ¿Por qué del Antiguo Testamento? Porque yo sé que si les hablo de Jesucristo desde el Nuevo Testamento, todos lo conocemos, ¿sí o no? No, hombre, no me dejen ustedes mal, hombre. Conocemos la historia desde el Nuevo Testamento, cuando Juan escribe, cuando Mateo escribe, conocemos su genealogía y conocemos todo ello, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer un poquito diferente y lo vamos a ver desde el Antiguo Testamento. Y para ello vamos a también utilizar y vamos a ver esta primera parte, donde existen muchas evidencias de Jesucristo. Y cuando hablamos de evidencias estamos hablando de algunos momentos que marca la historia secular, la historia en la que en algunas ocasiones nosotros encontramos en los libros de texto o en algún otro documento que no sea la Biblia, palabras o frases que hablen de nuestro Señor Jesucristo. Si recurriéramos nosotros a la arqueología, ahí podríamos ver nosotros de entre las dos evidencias que se pueden establecer para conocer de Jesús, podemos conocer una de las que traigo y es directamente Poncio Pilato. Poncio Pilato, nosotros sabemos de que él fue el que vino y clavó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Quién fue Poncio Pilato?
Yo sé que conocen, hombre, no me miren con cara de enojo. Yo sé que conocen. Respondan. ¿Quién fue Pilato? Un gobernador. También se habla de procurador. Y les digo procurador porque en algunas versiones sí lo menciona como gobernador, pero directamente en esos momentos el título directo que se ponía era procurador. Y entonces, dentro de todos los vestigios de la evidencia externa, que es la evidencia externa, una de ellas, la evidencia externa es todo aquello que está fuera de la palabra de Dios, lo que no está aquí escrito, y que allá afuera se menciona y que viene a dar fe y legalidad de la escritura. Muchos arqueólogos, tratando de investigar y de dar a conocer a la gente que la escritura es un error, han venido e investigado donde sitios arqueológicos habla la palabra de nuestro Dios, y lo que hacen al final de cuentas es decir, sí, la palabra de Dios tiene razón, porque lo que hemos buscado, ahí está. Ustedes agarran un mapa, en los mapas dice ahí directamente dónde está el lugar, y algunos mapas mencionan y dice, todavía no he encontrado, ¿verdad? Así dicen algunos mapas porque han buscado y no han encontrado esos lugares, pero muchos de los lugares han sido encontrados. Entonces la evidencia externa es todo aquello que no está escrito dentro de la palabra de nuestro Dios, pero que viene a confirmarla. Y entonces les hablaba de Poncio Pilato. Poncio Pilato, él viene y dentro de lo que él quiso hacer como parte de quedar bien con otra persona, es como que el alcalde quisiera quedar bien con el gobernador, viene Poncio Pilato y entonces reconstruye un templo que había, ¿verdad? Reconstruye un templo, y como aquellas personas que les gusta darse a conocer con el tiempo, puso una placa ahí. Y la placa, esta parte es una piedra de ese templo que está todavía en un museo de Inglaterra, y entonces la placa sí menciona a Poncio Pilato, y la placa dice Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. Entonces es una evidencia externa que da a conocer que Poncio Pilato, descrito en la escritura, que cuando se presentan a él, él dice, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién le suelto? ¿Qué dijo la gente? A Barrabás. Él viene después, dice, me lavo las manos. De él precisamente esa piedra que ustedes pueden investigar en internet, ahí la pueden ver, es una piedra que dice Tiberio Poncio Pilatos, procurador o prefecto de Judea. Entonces da a conocerlo. Pero también Justino mártir, son escritores del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Justino mártir dentro de sus escritos dice, por las actas de Poncio Pilato. Quiere decir que existían unas actas que él había dejado escritas de todos los acontecimientos que surgían en la ciudad. Entonces dice, por las actas de Poncio Pilato, puedes determinar que estas cosas sucedieron. ¿Podemos decir amén a esto? Sí, ¿verdad? En las actas. Lamentablemente esas actas ya no están. Pero este escritor Justino mártir también agrega el otro escritor Tácito, que él escribió en el año 55. ¿En qué año murió nuestro Señor Jesucristo? Pongámosle 29, 30 o 31. Y este escritor en el año 55 escribe y él dice, Cristo, el fundador del nombre, había sufrido la pena de muerte en el reinado de Tiberio, sentenciado por el procurador Poncio Pilato. Y menciona a este personaje las actas de Poncio Pilato. Y menciona directamente que Jesús sufrió la pena de muerte. Otro escritor, Eusebio de Cesarea, también él escribe un poquito posterior, pero él dice, Pilato pues dio parte al emperador Tiberio de todo lo que corría de boca en boca por toda Palestina referente a la resurrección de nuestro Salvador Jesús de los muertos. Entonces vemos a Pilato con una piedra
Vemos a los otros escritores que las actas están hablando de Jesucristo, las actas están hablando que también fue perseguido, que fue juzgado, pero incluso hablan las actas de Poncio Pilato que también Jesús fue muerto. Evidencias externas que dan fe de que Jesús fue un hombre y de que Jesús sufrió y murió como nosotros lo conocemos por el Nuevo Testamento. Veamos una evidencia o varias evidencias internas, hoy sí de lo que habla la palabra de nuestro Dios. Ustedes lo tienen escrito, si tienen escritura, ustedes lo tienen escrito por ahí, y solo vamos a hablar de unas 29 profecías. Oigamos esta parte: 29 profecías que se cumplieron 24 horas antes, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, ¿verdad que si conocen? Murió a las 3 de la tarde. 24 horas antes, 29 profecías empiezan a correr hasta su muerte, y son profecías que están establecidas en el Antiguo Testamento. Dentro de esas profecías podremos hablar de que sería crucificado, que su cuerpo sería traspasado, que todos sus seguidores lo dejarían solo, que sería ejecutado junto a criminales, que él no tomaría venganza contra ellos, y así podríamos hablar hasta 29 profecías que están hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 de esas evidencias. La primera sería crucificado. El Salmo 22:16 es un salmo que está hablando directamente de nuestro Señor Jesucristo en sus últimos momentos. Pero el Salmo 22:16 en su versículo 16 dice: horadaron mi cuerpo. Cuando dice horadaron mi cuerpo, mis manos y mis pies, está hablando de que fueron desgarrados. Yo no sé cómo sienten ustedes esa palabra, que dice desgarraron mi cuerpo. ¿Qué imagen mental les viene a la cabeza? Aquí nosotros podemos estar bien sentaditos y podríamos decir, levanten la mano quienes ya aceptaron, y podríamos levantarla, ¿verdad? Podríamos levantarla. Y podríamos decir somos salvos por su muerte, y la levantamos, pero el texto del Salmo 22:16 está diciendo que desgarraron su cuerpo. Hagamos de caso. ¿Te puedo utilizar otra vez como ejemplo? Vale, gracias. Que nuestro hermano Warner viniera y trajera un rastrillo, conocemos el rastrillo todos, y agarrara mi piel y con el filo que tiene el rastrillo la empezara a desgarrar. Eso está diciendo el texto. Y fue desgarrado porque era un hombre, pero sufrió en esos momentos. Entonces, horadaron mi cuerpo, mis manos y mis pies, menciona el Salmo. Y veamos esta otra parte. Los romanos no fueron los que inventaron la crucifixión, sino que los romanos 800 años antes, cuando el salmista escribe esta parte, los romanos ni siquiera tenían dentro de su forma de ejecución la crucifixión. 800 años escribe David este salmo, diciendo de que iban a crucificarlo, de que iban a rodar su cuerpo. Y entonces vemos como evidencia interna de la palabra de nuestro Dios que 800 años antes ya había sido profetizado que él iba a sufrir de esa forma. El historiador Flavio Josefo, él indica que no era común crucificar de esa forma a las personas, sino que ya dependía de la persona cómo era que iban a crucificar, porque habían varias formas de crucifixión. En este caso, como hombre, Jesús no sabía de qué forma iba a morir. ¿Qué otro tipo de muerte había? ¿Cuál? Lapidado, ¿verdad? ¿Qué es lapidación? Con piedras. Jesús no sabía de qué forma iba a morir, pero el texto está diciendo como una evidencia. Estamos hablando de 800 años, por eso estoy hablando de una de las profecías, que iba a ser crucificado. Pero Flavio Josefo dice, depende de la inventiva sádica del momento o de la persona, así crucificaban al que era culpable de algún delito. Otra de las profecías, su cuerpo sería traspasado. ¿Qué es traspasado? De un lado a otro, ¿verdad?
de un lado a otro. Zacarías 12:10 habla de ello. Zacarías dice: mirarán a mí que traspasaron. Y Juan, escribiendo mucho tiempo después, también cita lo mismo. En Juan 19:34 menciona y dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Eso es traspasar, ¿verdad? Y al instante salió sangre y agua. Entonces vemos otra evidencia, una evidencia interna de la Escritura, que habla la Escritura, que su cuerpo sería traspasado. Y la tercera de las profecías. Les dije cuántas profecías son que hablan 24 horas antes. 29, pero solo estamos viendo 3. La tercera: ninguno de sus huesos sería quebrado. Eso está en el Salmo también, Salmo 34, versículo 20. Y nosotros conocemos la historia. Están los 3 personajes ahí crucificados y dice que vienen y le quiebran las piernas al primero, les quiebran las piernas al segundo, pero dice que cuando llegaron con nuestro Señor Jesucristo, dice que no le quebraron. ¿Por qué motivo? Porque ya estaba muerto. La Pascua, que es una misma simbología de la muerte. ¿Cómo tenía que quedar el corderito? ¿Lo quebraban todo? Ningún huesito del corderito era quebrado. Y entonces otra evidencia interna de Jesús. Y entonces, ¿podemos decir que Jesús existió? Yo no los veo muy convencidos. ¿Creemos que Jesús existió? Sí, porque existió. Ya vimos 2 formas de poderlo comprobar que sí existió. Personas de afuera, que incluso los historiadores que yo les di no eran cristianos. Al contrario, Flavio Josefo estaba en contra del cristianismo, pero él escribe lo que él vio, porque no podía mentir, y lo que él vio escribió, y de esa cuenta nosotros ahora podemos decir que como los personajes que no eran cristianos hablaron de nuestro Señor Jesucristo como una evidencia interna y una evidencia externa. El otro punto es que las profecías fueron cumplidas en Jesús. Veamos esta otra parte. En el Antiguo Testamento hay más de 300 pasajes proféticos que describen al Mesías. 300 pasajes. Vaya. De estos solo vamos a tomar 60 y veamos cómo es las probabilidades de que no pueda darse aquello. Dentro de esos solo 60 pasajes, es como que dijéramos, también, perdonen que no los vea porque se me olvida que también ahí arriba están, perdónenme por ello. Es como que dijéramos, ponemos un 1 dentro de 10 posibilidades, del 1 al 10, dentro de 10 posibilidades, pongámosle la 17ª potencia. Hermano, ¿por qué me va a hablar de matemáticas aquí si de eso estamos subiendo? Van a decir ustedes, ¿verdad? Ya la otra semana tengo que ir a estudiar y usted me lo está adelantando. No, pero vean cómo es de fácil la matemática. Es como que a un número 1 le colocáramos 17 ceros. ¿Qué cantidad nos daría? Es difícil, ¿verdad? Yo hice la matemática por ahí, si no me corrigen. 100,000 millones de posibilidades de que esos 60 pasajes coincidieran en una persona. Y todos esos pasajes coinciden en nuestro Señor Jesucristo. 100,000 millones de probabilidades. Aquí ni siquiera la lotería, ¿verdad? Por la lotería no sé cuántas personas serán, pero ¿cuánto les dije? 100,000 billones de posibilidades de que esas 60 profecías coincidieran con nuestro Señor Jesucristo. Se los voy a pintar de otra forma. Hagamos como que el territorio de Guatemala completo, todo el país de Guatemala, quitemos a Belice porque nuestro hermano dice que no es guatemalteco. Quitemos a Belice ahorita y dejémoslo en esa cantidad. O los hermanos salvadoreños, hagamos de caso que es El Salvador multiplicado por 2. O los hondureños, creo que estamos casi igual en cantidad de territorio. 308,000 kilómetros cuadrados. No saben. Bueno, no estamos en geografía, me van a decir ahorita. Vaya, veamos esta posibilidad. Lo mismo de 100,000 billones de posibilidades. Juntemos
Fichas de aquetzal. Juntemos una cantidad de fichas de aquetzal. Les voy a decir cuántas son. Bueno, juntemos fichas de quetzal, cubrimos toda Guatemala, una fichita a la par de la otra, cubriendo Guatemala. Pero después ponemos más fichitas, hasta llegar a 1 metro de altura. Así, hasta 1 metro de altura. En ese metro de altura, de fichas cubriendo toda Guatemala, marcamos una. ¿Quién tiene pinta uñas de las hermanas? Para marcar la fichita. Marquemos la ficha de cualquier color y la revolvemos dentro de todas. Para facilitar un poquito, la ficha la vamos a esconder aquí en este espacio que tenemos de convención y ponemos a una persona a buscarla. ¿Qué facilidad tendría de hacerlo? Difícil, mis hermanos. Así es que la profecía en nuestro Señor Jesucristo, las 60 que estamos viendo, fueron cumplidas. Es difícil que se cumplieran todas en un solo hombre. ¿Quién podría encontrar una ficha en todo Guatemala marcada? Pasaría años y años buscándola, pero 60 profecías de Él directamente se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, y podríamos decir como Ripley, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, pero se cumplieron todas esas profecías. Vaya, otra numerología por ahí. Vaya, hagámoslo más pequeño. 8 profecías que se cumplieran en un solo hombre. Es 1 a la 157 potencia. Es ponerle un 1 y 157 ceros a la par. ¿Quién me puede decir cuál es esa cantidad? ¿Saben ni cuál será? Pero imagínense, mis hermanos, así de exacto se cumplieron las profecías en nuestro Señor Jesucristo. Vaya, dejemos ya los números. La simiente de Abraham. ¿A quién se le dijo? A Abraham, después ¿a quién? A Isaac y después a Jacob. En ti serán benditas todas las familias. De esa misma descendencia de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la genealogía también de Juan, de Lucas y de Mateo menciona también a David, ¿verdad? Ustedes lo han leído. Menciona a David. Cuando está mencionando a todos estos personajes, que está hablando de la simiente de Abraham, que está hablando de los 2 hijos de Judá, está diciendo de que de la vara de Isaí saldría el retoño. ¿Quién es Isaí? El padre de David, que de ahí iba a venir su descendencia. Jeremías 23:5 dice: David, renuevo justo, ¿verdad? Y el otro lo vimos en el libro de los Salmos. Pero dentro de todo esto, 1500 años pasaron, y dentro de ello 42 generaciones, para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose también entonces que de la simiente de Abraham iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Otra parábola. ¿Es parábola? Ah, bueno. ¿Cuántos están despiertos? Profecía. Vendría de Belén. Y tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones. ¿Qué más dice el texto? De ti, ¿quién saldrá? El Salvador, ¿verdad? De ti saldrá el Salvador. Existían 2 Belenes. Una Belén al norte y otra Belén en el sur. Y en el sur estaba Belén Efrata. Pero, ¿cuál de las 2 Belenes? Entonces pudo haber nacido en el norte, en la tribu de Zabulón. ¿Pero en qué tribu dice que iba a venir? La tribu de Judá. Entonces está hablando directamente de Belén Efrata. Y en Belén Efrata nació nuestro Señor Jesucristo. Pero José y María, ¿vivían ahí? No. ¿Qué tuvo que pasar para que naciera en Belén? Un censo. Hubo un censo. Imagínense, Dios todo lo tiene controlado, bajo su control, y entonces existe un censo en el cual se requiere de que todos lleguen a empadronarse. Y era necesario que los que eran originarios, si ustedes fueran originarios vamos a hablar de los hermanos de Belice, que aquí son los hermanos fronterizos nuestros hermanos de Petén, fronterizos con Belice.
está lo más lejano de acá hasta el otro lado en el oriente. Si nuestros hermanos ¿qué les decía? Hermanos de Petén, ¿verdad? Como que nuestros hermanos de Petén, estamos viendo vendría de Belén. Ya me confundí un poco por estar pensando en los lugares. A ver, Jesús Gaspar, regresarme otra vez al momento donde me quedé en el lugar. Muy bien. Ahí estamos, vale, muy bien. Y les puedo preguntar a cualquier otro. Se me vino porque lo conozco, ¿verdad? Para que pongamos un poquito de atención. Es como que los hermanos ahorita están aquí, los hermanos de Petén están acá, y el presidente de la República de Guatemala dijo, tiene que irse a empadronar a su lugar de procedencia. ¿Qué tendrían que hacer los hermanos ahorita? Irse, ¿verdad? Y si trajeran a una hermana que no está aquí en la convención, sino que está allá afuera, tendría que irse para empadronar también allá, ¿verdad? Sí. Y si viniera ya embarazada, estuviera por allá y de repente nace el niño allá, ¿dónde sería vecindado? En Petén. Si nacería aquí, ¿dónde sería vecindado? En Huehuetenango. Si esto no hubiese ocurrido, si no hubiese habido necesidad de ir hasta Belén a empadronarse, nuestro Señor Jesucristo hubiera sido de Nazaret, no hubiera sido de Judea, de Judá, de la tribu de Judá. Entonces es otra evidencia, otra profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios es otra profecía. Nosotros conocemos la Pascua y celebramos la Pascua el 14 de Nisan, ¿sí o no? Celebramos la Cena del Señor, que es un acontecimiento similar, ¿verdad? Que el Señor lo establece después, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos para la respuesta, ¿verdad? Nosotros celebramos la Cena del Señor. Pero en este caso, cuando hablamos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, menciona, ¿verdad? Esta profecía del Cordero era un caso muy similar al nuestro, porque los que estaban en el territorio de Egipto, ellos tenían la necesidad de salir, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese acontecimiento, salieron después al desierto, pero antes de salir, el Señor les dijo, ustedes van a tener que sacrificar un corderito, ¿verdad? Van a tener que sacrificar un corderito y les da los pasos que tienen que seguir, lo matan y en los dinteles dice que iban a manchar de sangre para que el ángel pasara y no hubiera muerte en la casa. ¿Recuerdan eso? Pues el Cordero de Dios, cuando dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque iba caminando, por eso estoy así, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era haciendo referencia a ese Cordero que también en la salida de Egipto los dejaba en libertad. Entonces, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el mismo símbolo que tiene la Pascua. Solo como símbolo la Pascua, no es que celebremos la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua, ¿verdad? Celebramos la Cena del Señor. Veamos esta otra parte de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús como hombre. Tuvo compasión de las personas. ¿Saben qué es la compasión? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Muy bien. Ponte de pie. Solo dinos qué creemos que es la compasión y nos va a servir. Muy bien, gracias. ¿Alguien de aquí quién sabe qué es la compasión? Ponerse en los pies del otro, dice nuestro hermano. Vaya, ponerse en los pies del otro. Esta palabra, para poderla comprender un poquito más, tenemos que recurrir al idioma original. ¿Cuál es el idioma original del Nuevo Testamento? El griego, esplashna. ¿Esta es la palabra? Sí, esplashna. Vaya, se las voy a poner en otra forma que la van a comprender, creo que todos. Si no todos, la mayoría. Oigan cómo es esplashna. Es como que
Este es un jovencito. Y aquí está la jovencita. Y cuando siente una atracción profunda por la jovencita y la mira, se le mueve todo el estómago, hermanos. Eso es splashna. Pero no crean, ahora me paso del otro lado. Es cuando la jovencita mira al jovenazo ahí y también se le mueve todo el estómago. Los hebreos, la compasión la miraban de esta forma. Era donde residía todo el odio, todo el enojo y todas las cosas malas hacia otra persona. Pero el griego lo miraba de distinta forma. El griego lo miraba con compasión, con misericordia, lo miraba con la ayuda, como decía nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Lo miraba de esa forma. Y entonces cuando el Señor dice que vio la multitud, aquí está la multitud, vio la multitud, dice que tenían mucha hambre. ¿Tienen hambre? No, ya comieron bastante. Yo les pregunté a algunos, me dijeron que estaban bien llenos. Vaya, es como eso. Es cuando el Señor viene y mira a toda la multitud, y splashna significa que el intestino, el hígado, los riñones, todas las vísceras que nosotros conocemos de los animalitos y que nos lo comemos, todo eso dice que se conmueve. De esa forma es como el griego mira la compasión. Y por eso les decía, ¿han sentido ese retorcijón cuando miran a la que les atrae o al que les atrae? A mí todavía me conmueve cuando miro a mi esposa. Splashna. Sí, mis hermanos, y así es, hombre, así es. Y se los digo para que comprendan esta parte. Pero dice que viendo a la multitud, dice que tuvo compasión de las personas. Veamos qué necesidad tenía la gente. Dice que el Señor, voy a poner otro ejemplo. Hagan de caso de que ahorita están todas las comisiones. Nuestro hermano Néstor presentó algunas, pero están todas las comisiones que están trabajando acá. ¿Creen ustedes que están contentos? ¿Están contentos los que están trabajando en las comisiones? Sí, ¿verdad? Vaya, es como que todas las comisiones que tienen desde el día martes a las 8 de la mañana que entró la mayoría, están trabajando para que ustedes estén más o menos cómodos. No vamos a decir que cómodos totales. ¿Estarán cansados o descansados? Yo les voy a agregar, están tremendamente cansados. Por decirles algo, creo que por aquí andan los señores de sonido. 3 de la mañana creo que me dijeron que entraron y todavía están aquí de largo con nosotros. Los muchachos que se bañaron allá, yo no escuché a qué horas entró el encargado de la comisión, pero yo creo que entró tal vez 4 o 5 de la mañana, cansado o descansado, cansado, muy cansado. Vaya, es cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y tuvo compasión, dice que al igual que las comisiones estaban bien cansados, vino el encargado de todas las comisiones y les dijo, miren, los convencionistas los tienen agobiados. Vamos a irnos al campo de atrás y ahí vamos a descansar un rato. Y entonces los convencionistas dicen, todas las comisiones están allá atrás, agarremos por el otro lado y nos acercamos a ellos y les seguimos pidiendo qué necesitamos. El mismo acontecimiento es casi. Dice que nuestro Señor Jesucristo vienen los apóstoles directamente a hablarles a ellos y entonces les pide cuentas de lo que habían hecho. Pero dice que el Señor Jesús los vio muy cansados y les dijo, vamos a un lugar aparte. Y agarraron una lanchita, ¿verdad? Y de un lugar a otro atravesaron el mar de Galilea, lo atravesaron y llegaron al otro lugar. Pero dice que la multitud tenía mucha necesidad y lo que hicieron, de donde salió nuestro Señor Jesús, dieron la vuelta, un recorrido de 11 kilómetros a pie. 11 kilómetros a pie hicieron el recorrido ellos y llegaron antes que la lanchita. ¿Qué harían los apóstoles? Otra vez vienen, estamos cansados. Pero el Señor dijo, y vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Todo su ser se les revolvió al ver la necesidad que tenían aquellas personas. Es compasión.
Todos los intestinos se le revolvieron al ver aquella multitud. Pero dentro de esa compasión, Él sanaba todo dolor. Cuando nosotros vemos los acontecimientos que narran de nuestro Señor Jesús, vemos de que Él primero sana, Él primero da de comer y después les predicaba. Nosotros ya les dimos de comer y ahora les predicamos, siguiendo el mismo ejemplo. Sí, ya comieron. Pero en este caso, cuando se hablaba de un enfermo, eran desechados de la sociedad. Podríamos hablar de aquel que era impedido una mano, que posiblemente no nació con sus 5 deditos, o nació sin el brazo, sin una pierna, o que en algún accidente había sufrido y no tenía la extremidad, cualquiera de las extremidades, o tenía lepra. Esta gente era desechada de la sociedad, era apartada, era sacada del pueblo, y entonces en las áreas de afuera ahí deambulaban. Y en los caminos dice que se ponían y pedían limosna a los que pasaban por ahí. Pero el leproso era un caso extremo, porque el leproso, él ni siquiera podía acercarse a la orilla para pedir limosna, porque llevaba una campanita que sonaba como que fuera una cabrita, ¿verdad? Aquí creo que les ponen para ver dónde anda la cabrita. Llevaba una campanita y entonces al escuchar la campanita, oigan lo que hacía la gente. Al escuchar la campanita, volteaban a ver para otro lado, porque no podían ver a aquel enfermo, porque era lo último de la sociedad, era lo que no servía. Y viene nuestro Señor Jesucristo, y ustedes conocen las historias de los leprosos, viene y les dio sanidad. Pero hizo algo más grande todavía. Nuestro Señor Jesucristo, después de darles la sanidad, Él se queda afuera. ¿Y quién podía entrar a la ciudad? ¿Quién podía entrar a la ciudad? Los leprosos estaban fuera, porque no podían ni siquiera verlo las personas, sino quedaban inmundas. Entonces el Señor los sana. Ya sano, ¿quién entra a la ciudad? El leproso, porque ya está sano, ya no tiene nada en su enfermedad. Ve, anda, preséntate ante el sacerdote. ¿Dónde estaba el sacerdote? ¿Fuera de la ciudad o adentro? Adentro. Pero Jesús, en esa compasión que tiene por las personas, Él viene y toma el lugar del enfermo. Él se queda fuera de la ciudad. Él se queda fuera de la ciudad. ¿Quieren comprobarlo? Veamos si tengo por aquí el texto. ¿Sí? Es el versículo 45 de Marcos 1. Dice: ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desérticos. Él se quedaba fuera en los lugares desérticos porque ya no podía entrar a la ciudad, porque nuestro Señor Jesucristo, Él tomaba el lugar del enfermo. ¿Ustedes conocen quién tomó su lugar? ¿Estábamos enfermos? Sí, y algunos todavía están enfermos porque no han hecho el pacto con Él. Pero Él toma nuestro lugar, ¿verdad? Entonces hemos visto en estos momentos que fue un hombre, rasgaron su cuerpo. Hay, dentro de todo lo que se conoce arqueológicamente, hay unos látigos que dice que en la punta tenían huesos, ¿verdad? Huesos que les hacían filo, pedazos de metal, y con esos huesos y pedazos de metal hacían un látigo. ¿Cuántos azotes recibió nuestro Señor Jesucristo? 40, ¿verdad? Lo agarran y le desgarran su cuerpo. ¿Qué salió de la carne? Sangre. Cuando lo traspasan, ¿qué sale de su carne? Sangre y agua. ¿Humano? Humano. Un 1 y 57 ceros a la par. ¿Qué tanta coincidencia podía caer en una sola persona? Difícil. Pero todas esas profecías que son narradas en la Escritura, todas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Profecías que inician en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, que algunos le han llamado el protoevangelio. Y es cuando
está la sentencia. Y le dice a la mujer, de tu simiente nacerá. ¿Qué simiente era nuestro Señor Jesucristo entonces? ¿De qué simiente? ¿De qué simiente vino? Oigamos Gálatas 4:4. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Esa es la simiente. Podemos ver el libro de Mateo en sus primeros versículos y vemos ahí a Jesús naciendo. Esa es la simiente. Entonces vemos en el libro de Génesis 3:15, ya estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acontecimientos que tuvo ocasión desde el principio de la creación casi. Y ya estaba profetizado que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir por nosotros y nos iba a dar libertad.